Bienvenidos amigos y hermanos, gracias por sintonizarnos. Este día estaremos compartiendo con ustedes la temática en la cual nos hemos basado en el personaje de Daniel, el profeta Daniel. Así, yo sé que usted ha escuchado mucho, ¿verdad? Referente pues a Daniel, pero es importante que podamos también conocer un poco más sobre estas características que distinguieron a Daniel. ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Cuáles fueron esas predicciones de Daniel, como en el caso de José? Así que tome su asiento. Somos Ministerio Jeremías 33.3, El Salvador. Bueno, vamos a la primera cita bíblica, que es en Daniel capítulo 1, verso 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estamos diciendo que aquí el rey de Babilonia toma el control de Jerusalén y se lleva consigo a muchas personas al exilio en Babilonia. Pero es importante que también podamos ver más adelante en la siguiente cita, que siempre es en Daniel capítulo 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Estamos hablando que aquí en este momento Daniel es llevado con un grupo de jóvenes ante el palacio del rey Nabucodonosor, y ahí, por este mismo eunuco, son, ¿verdad?, instruidos y son completamente enseñados, ¿verdad?, alimentados con las normas y las reglas que el rey había estipulado. Y es importante que podamos ver que en ese preciso momento Daniel, ¿verdad?, en el capítulo 1, verso 8 al 9 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos en el verso 9 que dice: y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a hacer una pausa acá. Es importante cómo Daniel es fiel a Dios. Es fiel en esa comunión que tenía con Dios. Daniel demuestra esa fidelidad para con Dios, y es importante que nosotros podamos retomar esa característica básica y esencial: la fidelidad. Ser fieles a Dios vale más que muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces nos inclinamos por cosas materiales o nos inclinamos por situaciones que a la larga no nos van a traer nada bueno, que a la larga no nos van a beneficiar en nada. Pero es importante que, así como este hombre toma la decisión de no contaminarse con algo que cualquiera pudo haber dicho, pero eso es alimento, eso es comida. Pero sin embargo, no para lo que Daniel estaba realizando, no para lo que Daniel creía y pensaba. Él pensaba que se iba a contaminar y no iba a faltarle a su Dios. Y se mantiene en eso, mas sin embargo, Dios mismo pone gracia en Daniel, dice en el verso 9, y la buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estamos hablando que ya aquí Daniel está demostrando también una postura, una figura muy relevante. Esto quiere decir que él tiene una identidad, y es identidad basada en Dios. Es importante que podamos tener una identidad para con Dios. ¿Usted tiene una identidad para con Dios? Tenemos que distinguirnos. Podemos estar en una misma congregación, en una misma iglesia, pero debemos de distinguirnos. Por algo el Señor nos debe de distinguir. Así que, amigo y hermano, prosigamos, ¿verdad? Es importante que también otra de las características que denota Daniel es la comunión con Dios, ¿verdad? Esto es encaminado con la oración frecuente. También vemos que los dones que tiene Daniel, que es esa parte del conocimiento y la parte del entendimiento y el discernimiento que él tiene. La seguridad en Dios, la verdad que lo guarda, que lo ampara, que lo guía, que viene de Dios. Vemos igualmente esa fe absoluta en Dios, esa certeza de un Dios todopoderoso que lo ampara. Debemos tener esa fe absoluta puesta en nuestro Dios. También ya lo tocamos anteriormente, que es la sabiduría. La parte también, él amaba mucho el poder aprender y conocer mucho más, ¿verdad?, referente a diferentes culturas. Y él no deja pasar por alto este aprendizaje que obtiene en esta región de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Y vemos que él también se prepara mucho más. Igualmente, como última característica, el entendimiento. Ese discernimiento y ese comprender que Dios también había puesto en la vida de Daniel a través de esa fidelidad que demostraba a Dios.
Así que amigos y hermanos, vemos cómo pues Daniel poco a poco se va directamente relacionando con grandes prominencias del reinado de Babilonia, entre ellos pues el jefe de los eunucos, ¿verdad? Que entró en completa gracia ante la posición que él presentaba. Vemos también más adelante, ¿verdad? En Daniel capítulo 6, verso 16, que dice: entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta es otra etapa, esta es otra característica. Sé que por motivos de tiempo no podemos abarcarlo mucho, pero en esta parte, en el capítulo 6, verso 16, vemos cómo Daniel ha desobedecido una ley que fue promulgada por esas personas que eran cercanas al rey Nabucodonosor, donde le iban a servir a él, a una imagen, donde iban a adorar y a servirle a él, y no iban a adorar a otros dioses. Pero Daniel se opone a eso, y en ese momento, al él tomar la decisión de no obedecer ese mandato real, entonces es acusado injustamente y lo llevan, ¿verdad?, hacia el foso de los leones, porque quien faltase a ese indulto, quien faltase a esa ley, iba a ser castigado. Y en ese preciso momento, pues Daniel es llevado por las autoridades ante el rey y lo llevan al foso de los leones, y el mismo rey le dice, tristemente le dice, pues obviamente, que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pero sin embargo, Daniel no se detiene. Daniel no se frustra. Y vemos que Daniel se mantiene en fidelidad con Dios y en fe. Yo sé que a lo mejor nosotros pasamos momentos difíciles en la vida, de diferentes situaciones. Pero es importante que aunque se presenten este tipo de situaciones muy adversas, acerquémonos mejor a Dios. Busquemos mejor a Dios. Tomémonos de la mano de Dios. Mantengámonos en fidelidad con Dios. Muchas veces nos cuesta entrar a lo mejor en una fidelidad con Dios, en una comunión con Dios, por todo lo que conlleva, pero quiero decirle que primordialmente algo muy característico es poder aceptar a Cristo en nuestros corazones, poder confiar en nuestro Señor Jesús, poder recibirlo, porque Él es el que abre las oportunidades y Él es el que cambia las cosas en la vida de los hombres. Lo que pasa es que muchas veces, si nos afanamos y ponemos toda nuestra confianza en las cosas materiales, difícilmente vamos a avanzar, difícilmente vamos a progresar. ¿Por qué? Porque no tenemos a lo mejor la mayor amplitud o la mayor capacidad de visualizar qué es lo que nos va a favorecer mucho más. Pero sin embargo, pedimos sabiduría, entendimiento y discernimiento, como lo decíamos en temáticas anteriores referente a este hombre sabio Salomón. Es importante pedir esa sabiduría que solo viene de Dios, y no es el caso ni la excepción con Daniel. Daniel también era un hombre sabio, él tenía sabiduría, y también es comparable con José, cuando él está en Egipto y pasa a ser el segundo hombre más importante en Egipto, después de Faraón. Igualmente, Daniel aquí es uno de los hombres importantes y administradores, ¿verdad?, referente al cobro de impuestos en el reino de Babilonia. Pero es importante que podamos comprender que Daniel se mantiene en fe y Dios Todopoderoso no lo desampara ni lo deja solo. Aunque lo tiran ahí con los leones, él se mantiene, a lo mejor sí con cierto temor, pueda que sí, porque somos hombres. Pero Daniel se mantiene en fe, y en ese mismo instante Daniel también clama al Señor. Vemos también cómo en el verso 20, del capítulo 6, siempre de Daniel, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Este es el rey Nabucodonosor acercándose con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?, le pregunta. Sucesivamente vemos en el verso 21, siempre el capítulo 6, que Daniel responde. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, le dice Daniel. En el verso 22,
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos cómo Daniel le confiesa, aún estando ahí en el foso, con los leones cerca, le dice que Dios ha enviado a su ángel. Dios ha enviado a ese ángel a cerrarle la boca a esos leones. Esta es una dimensión totalmente diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Que Dios ve la fidelidad, Dios ve la inocencia del hombre y el corazón, porque Él lo examina todo, y vemos cómo Él envía a su ángel para guardar a Daniel, porque Daniel tenía un propósito. Vemos a través del libro de Daniel cómo este profeta mayor se desenvuelve con una capacidad, con un entendimiento, con un discernimiento, con una autoridad y con un poder que Dios mismo le ha otorgado a él. Y vemos, no lo podemos abarcar todo porque es muy grande, ¿verdad? Todo lo que abarca el libro del profeta Daniel, pero sí estos aspectos relevantes e importantes, que a veces la adversidad, los problemas, las deudas, las cosas que amedrentan a todo mundo, porque también uno pasa por eso mismo, que las deudas, que la economía no está bien, que no tenemos para esto, para lo otro. Pero quiero decirle que es importante que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque no solo se trata de lo material, no solo se trata de lo que tenemos aquí. Así como Job, él tenía muchas riquezas. Él era muy prosperado. En un momento determinado, Job se ve afectado. Es probado por el enemigo, pero con la autorización de Dios. Y este hombre, sin embargo, aunque pierde todo, eso es perder todo. Porque Job es un caso excepcional. Perdió todo, su familia, perdió su empresa, su negocio, todo lo que tenía. Job, si usted se fija, no hace más que empezar a buscar en qué es lo que falló con el Señor. Mas sin embargo, él no ha fallado, porque ante los ojos de Dios, Job es un hombre justo. Pero sin embargo, la prueba, la dificultad se presentó en la vida de Job. Pero Job se mantuvo, aunque por momentos él cuestiona mucho, él cuestiona, pero sin embargo Dios le responde. Y Dios le dice que deje de estar con esa actitud, con esa situación tan mediocre que de pronto podemos vivir como cristianos, como creyentes. Podemos pasar ese momento, esa etapa, donde no le hayamos sentido a lo mejor a nada. Pero déjeme decirle que esas pruebas tienen un motivo y un porqué en la vida de los hombres. Todo dependerá qué tan dispuestos estamos nosotros para poder acompañar, para poder acercarnos al Señor, para poder ponernos a cuenta con Él. Y entonces Dios nos va a redimir. Dios redime al hombre que le busca. Dios redime a aquel que se arrepiente. Todos hemos pasado por eso. El arrepentimiento un día llegó a mi vida. El arrepentimiento un día llegó a su vida. Ese encuentro verdadero con Dios, ese encuentro verdadero con Jesús, llegó en un momento determinado de nuestra vida. Y vemos cómo la prueba de Job pasa a ser superada y pasa a ser amparado por Dios y recibió mucho más de lo que tenía anteriormente. Y recibió hijos con mucho más belleza de los que tenía anteriormente. No hubieron hijos más bellos sobre la tierra que los que Job tuvo, dice la Escritura. Dios quita, pero también Él devuelve mucho más de lo que nos ha quitado. Todo hace falta el hacernos la pregunta del por qué suceden las cosas. ¿Para qué suceden las cosas? ¿Por qué acontecen estas cosas en nuestras vidas? La vida del creyente debe permanecer en fe en Cristo Jesús. No en lo que tiene, es en fe en Cristo Jesús, la fe puesta en Dios. Día a día debemos dar gracias a Dios por un día más de vida, por un día más que nos permite estar con la familia, por un día más que nos permite estar con nuestros hijos. Eso es importante en la vida, guardar y proteger a esos seres queridos, porque no van a estar siempre. Pero es importante, amigo y hermano,
que así como Daniel se mantiene en fe y responde al rey, diciéndole: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y vamos más adelante que también Daniel pasa a ser, por supuesto, reconocido por el rey Nabucodonosor, porque el Dios viviente de Daniel le ha librado de los leones. Él así nos va a librar de toda situación, sea enfermedad, sea problemas de cualquier índole, sea una situación adversa que a lo mejor no comprendemos por qué se presentó. Dios cuida, Dios protege, Dios ampara, pero es importante que nos podamos mantener en una vida en comunión con Dios. No necesariamente eso implica pasar en una iglesia. Implica la comunión y el aceptar nuestro corazón y el poder creer confiadamente en que Él está ahí, en que el Creador es el que nos ampara. Vemos que también entre las características que Daniel tenía, como lo decíamos al inicio, es esa parte de la oración, la autoridad que él tuvo, la misericordia que también caracterizaba a Daniel y también los frutos que él obtuvo. En la parte de la oración podemos ver que él tiene una actitud excelente, es fiel a Dios, la pureza de la persona de Daniel y el caminar consecuente para con Dios. Eso es lo que abarca la parte de la oración de Daniel. En la parte de la autoridad que Daniel tenía, también la autoridad debe ganarse. La autoridad se gana, querido amigo y hermano. Y esa autoridad solo la da Dios, porque las autoridades son puestas por Dios. También vemos que de parte de Dios está la santidad. Vemos también que de parte de Dios y los hombres debemos de estar al servicio del Señor. Al servicio del Señor es ponernos a hacer obras de buena voluntad para con quienes nos rodean, para con quienes están también o que son conocidos, o para aquellos que tal vez no conocemos, pero que de pronto si vemos que podemos ayudar, se debe de ayudar. Y como última parte, en la parte de la autoridad de Daniel, ¿verdad? Es importante que le fue dada por el conocimiento, por la sabiduría y por el discernimiento y por la gracia que Dios puso en la vida de Daniel. Igualmente vemos que Daniel presenta esa parte de tener misericordia por los demás, el amor por las almas, el amor por sus enemigos, el amor por sus autoridades, aunque de pronto le estaban injuriando y le acusaron inocentemente. Vemos también en la parte de los frutos de Daniel, ese fruto tan maravilloso que es el reino de Dios, el guardar la palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios para con los hombres y demostrar que debemos permanecer fieles a Dios. La salvación viene por Cristo y eso es algo que nosotros los creyentes, los cristianos, debemos de reflejar. El amor por Cristo Jesús, el amor por lo que Él ya hizo en ese madero, en esa cruz. Y vemos cómo también Daniel recibe esos beneficios, esos frutos de mantenerse en obediencia con Dios. Así que amigo y hermano, es importante que tomemos estas características relevantes e importantes de este personaje tan icónico que es el profeta Daniel. Le invito a que pueda usted también incurrir en la lectura de este documento, de este libro, a través de la escritura y que lo puede escudriñar y se va a dar cuenta que Dios usa a quienes le son fieles. Dios usa a quien se allega a Él con humildad, con sencillez. No es porque lo que tenemos o por lo que somos o porque por cómo nos vemos o por cómo hablamos. No, hombre, eso es lo de menos. Lo que Dios mira es un corazón predispuesto a seguirle y a hacer su voluntad. Así que amigo y hermano, es importante que podamos también denotar que cuando Dios toma una decisión sobre la vida de los hombres, se cumple al pie de la letra. Él es el que pone y Él es el que da la autoridad a los hombres. Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Esto va mucho más allá de lo que normalmente nosotros a lo mejor vivimos día a día. Dios es aquí en la tierra y Dios es ahí en la eternidad y en todo lugar. Dios está ahí en su trono, Dios está ahí, no se ha movido. Él ahí sigue estando y Él está en todo lugar, porque para Él no existe ni siquiera el tiempo, el espacio, ni la distancia, ni la velocidad, porque Él está en todo. Para nosotros los hombres sí existe eso, el podernos desplazar a un lugar. Si nos desplazamos a un lugar, vemos que tomamos un tiempo para poder llegar a un lugar.
Vemos que vamos a una velocidad determinada. Para nosotros los hombres mortales sí aplica, pero para Dios no aplica. Dios es y sigue siendo hasta el día de hoy. Solo espera que nosotros seamos humildes, que nosotros seamos sencillos y abramos la puerta de nuestro corazón. Tome el reto. Tome hoy la disposición en su corazón de recibirle. Busque del Señor Jesús. Acéptele en su corazón y Él cambiará su vida. Así que amigos y hermanos, les agradecemos por sintonizarnos. Esperamos que pueda compartir con alguien más esta temática. Síganos a través de redes sociales como Ministerio Jeremías 33.3 El Salvador. Que el Señor Jesús me les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.